concepto de masa inercial. Para esta discusión en particular estaremos haciendo uso de manera importante de el álgebra vectorial, que fue el tema de discusión de la semana pasada, es decir, cómo definimos estos objetos matemáticos que denominamos vectores como cantidades que tienen un tamaño y una dirección. Y cantidades físicas es justamente, vamos a introducir cantidades físicas que corresponden o que pueden ser descritas, representadas para fines de su análisis por estos vectores. Muy bien, entonces vamos a hacer uso de una noción bastante simple asociada con la fuerza. Entonces vamos a pensar o a identificar el concepto de fuerza simplemente como desde el punto de vista técnico, el concepto en el contexto de la ciencia, de lo que denominamos la física, pues como esta magnitud física asociada con una cantidad vectorial que nos permite codificar o nos permite representar la interacción que tiene un sistema con su entorno. Esa es la definición de fuerza. Es la cantidad vectorial que determina la interacción del sistema con su entorno. Por ejemplo, pues sabemos que al soltar un objeto, ¿verdad?, desde una cierta altura con respecto al piso, pues decimos que cae hacia el centro de la Tierra, precisamente porque está interaccionando con su entorno, este objeto. Y el entorno, pues, es el planeta Tierra, que ejerce una fuerza que, según aprendimos de Isaac Newton, está asociada con la cantidad de materia que tiene la Tierra y la cantidad de materia del objeto que está interactuando con la Tierra y por lo tanto lo hace caer. ¿Qué otro tipo de interacciones de un cuerpo con su entorno podemos considerar? ¿Alguien me podría decir? ¿Patear una pelota? Es correcto, ¿verdad? Sí, nosotros impactamos cuál sería el sistema y cuál sería el entorno en ese caso. Compañera. ¿Podría ser que el sistema sea la fuerza que estoy dando para que cambie de posición la pelota? No, compañera, el sistema es el objeto que interacciona con su entorno. Y el medio de interacción, eso es la fuerza. ¿Me explico? Es decir, en su ejemplo, la pelota es el sistema, el entorno, pues es la persona que va a golpear la pelota, y la fuerza justamente es esta interacción entre el sistema, que es la pelota, y el entorno, que es la persona. Entonces, insisto, la fuerza es el medio a través del cual interaccionan, ¿verdad? Es el intercambio de información entre el sistema, que es la pelota, y el entorno, que es la persona. ¿De acuerdo? Sí. Ok, ¿alguien tiene algún otro ejemplo? Sí, adelante. Por ejemplo, el peso es una fuerza, ¿no? ¿Y quién es el sistema y quién es el entorno? El sistema seríamos nosotros y el entorno la Tierra, o al revés. El sistema, nosotros tenemos que identificar de quién estamos estudiando el movimiento.
En este caso, estamos concentrándonos en nuestra decisión, ¿verdad? Eso, así lo elegimos. Estamos estudiando lo que sentimos, ¿verdad? Es decir, nos sentimos pegados al piso, decimos, ¿no? Entonces, el sistema somos nosotros, una persona, y el entorno es el planeta Tierra. Digo, evidentemente, el entorno es más complejo que solo la Tierra, pero con respecto a la interpretación, al entendimiento del peso, sabemos hoy día que pues, lo dominante, lo principal es la presencia de la Tierra. Pero también tenemos otras partes del entorno, como cuál, pues el viento que sopla, ¿verdad? Esencialmente, ¿verdad? O podríamos, si estamos distraídos caminando, podemos colisionar con otra persona. Entonces, parte del entorno de mi persona, pues es el resto de las personas que están a mi alrededor y con las cuales puedo, si cierro los ojos o me distraigo, pues puedo colisionar o puedo también, imagínense que el piso no es completamente plano y yo voy viendo, no veo hacia el piso, sino veo hacia el frente. Entonces, en algún momento puedo tropezarme con uno de estos topes, por ejemplo, en la calle. Eso es parte del entorno, ¿verdad? La irregularidad del piso. ¿Alguien tiene algún otro ejemplo? El jalar un objeto. Ajá. ¿Y quién es el sistema y quién es el entorno? El sistema sería el objeto que estamos jalando y el entorno sería, pues, nosotros jalándolo. Bueno, la fuerza que usamos para jalarlo. No, el entorno es en este caso la persona. La fuerza es la interacción. Entonces, me interesa mucho que tengan claro a qué llamamos sistema, a qué llamamos el entorno del sistema y a qué llamamos fuerza. La fuerza es la interacción entre el sistema y su entorno, ¿de acuerdo? Por ejemplo, pensemos en el movimiento de la Tierra alrededor del Sol. Si mi sistema es la Tierra, el planeta Tierra, ¿cuál será su entorno? Sistema solar. No se alcanzó a escuchar, pero lo poco que alcanzó a escuchar entendí como el sistema solar, ¿correcto? Sí. Ok. Entonces, el principal componente del entorno de la Tierra, pues evidentemente es el Sol, pero también interacciona con los demás planetas que forman parte de lo que llamamos el sistema solar. Y si pensar en el Sol como sistema, ¿cuál sería su entorno? Las estrellas que le rodean. Las estrellas que lo rodean, o sea, el resto de la galaxia de la cual forma parte. ¿Alguien sabe cómo se llama nuestra galaxia? ¿Sabe el nombre de nuestra casa? Vía Láctea. La Vía Láctea. Vía Láctea. Es correcto, es la Vía Láctea. Y si mi sistema es la Vía Láctea, ¿quién es el entorno? Las otras Galaxias. Las otras galaxias. ¿Alguien sabe cómo se llama esta megacasa de la cual forma parte nuestra galaxia? cúmulo. Local. Bueno, sí, yo tengo la idea de grupo. Sí, algo así. El grupo local y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces, y cuando hablamos, por ejemplo, si pasamos ya a los conjuntos, los objetos, digamos, las aglomeraciones más grandes que conocemos, pasando primero por se llaman cúmulos de galaxias, luego pasamos por los supercúmulos. Entonces, si pensamos que nuestro sistema es un supercúmulo de galaxias, pues, ¿qué nos quedaría después? El universo donde no hay nada, ¿no? ¿Cómo se llama? Alguien dijo por ahí donde no hay nada. Tiene A un ver, nombre. El materias, no me acuerdo, pero tiene un nombre. Ajá, pero no es que no haya nada, sino, digamos, los supercúmulos de galaxias, pues, interaccionan con otros supercúmulos y todos forman parte de lo que llamamos, pues, el universo, o a veces también lo denominamos el cosmos, ¿no? Entonces, el
el entorno más grande pues es el universo mismo, ¿no? Y del cual pues formamos parte todos los constituyentes correspondientes. Y si mi sistema fuera el universo, ¿podrían ser los multiversos, profe? bueno, ahí su compañero menciona una idea que es bastante más radical y completamente pues en polémica y sujeta a discusión, pero hay teorías donde se propone que pudiera haber copias, réplicas, pero no hay evidencia, no se ha encontrado al día de hoy ninguna evidencia de que hay algo como eso. Entonces simplemente hablamos del universo como lo que vemos, digamos, ¿no? Al día de hoy. Entonces, pues hay dos opciones, ¿verdad? Si no aceptamos la posibilidad de estas teorías exóticas, como mencionó su compañero, de modelos de multiversos o universos paralelos, etcétera, como también se les conoce, pues el sistema más grande del que podemos hablar sería el universo. Y si no aceptamos esas teorías que acabo de mencionar, entonces pues el universo ya no tendría entorno, ¿verdad? El universo es hasta donde podemos llegar y ahí se acaba, no hay más, ¿verdad? No hay entorno. O sea, el universo es un solo sistema y no hay exterior, digamos, ¿no? Todo es el sistema que llamamos universo. Pero cotidianamente lo que sí encontramos es que podemos hacer una división. A veces es muy evidente, a veces no es tan claro. Los ejemplos que dimos hasta ahorita es más o menos, excepto el caso del universo mismo. El resto es muy claro, digamos, la separación entre qué es el sistema y cuál es el entorno del sistema y cuál es la interacción, principalmente a escala macroscópica, a grandes escalas, pues la interacción dominante es la fuerza gravitacional esencialmente. Pero conforme nos vamos acercando a lo mesoscópico, ¿qué decir mesoscópico? Pues una vía de medio entre lo macroscópico, como nuestra cotidianidad, y lo microscópico, que sería pues ya la estructura atómica o la estructura nuclear o más allá. Encontraríamos el mundo mesoscópico ahora en lo que, digamos, el nuevo desarrollo científico en décadas recientes, pues se refiere, por ejemplo, a los nanosistemas, ¿no? A los sistemas con estructura nanométrica. Esos serían los sistemas mesoscópicos, como de tamaño intermedio. Bueno, ya en esos sistemas y en el microscópico, a veces la diferencia entre el sistema y el entorno ya no es tan evidente. Pero, por ejemplo, podemos pensar en otro ejemplo sí que también puede causar un poquito o requiere un poquito de reflexión. Imagínense que yo quiero estudiar cómo se mueve el mar, ¿no? Entonces el mar pues, es una extensión, un cuerpo de agua tremendamente grande para todo fin práctico, pero yo quiero estudiar cómo se mueve. Entonces, ¿qué es lo que hago? Pues tendría que poner o considerar como un pedacito, un cierto volumen de agua de mar, y cómo se mueve ese pedacito de agua de mar debido a su interacción con el resto. Pero entonces ahí, ¿cuál sería, en este ejemplo que les acabo de dar, cuál sería el sistema y cuál sería el entorno? El sistema sería el mar, ¿no? Pero yo lo que quiero saber es cómo se mueve cada pedazo, ¿no? Acuérdense que el mar no se mueve como un todo, es decir, no se mueve rígidamente, ¿no? Cuando observamos las olas, por ejemplo. ¿Podría ser que el sistema sea un pedazo de mar y el entorno sea todo el mar? Es correcto. Podemos, nosotros artificialmente dividimos el mar, ¿verdad?, en dos partes. Una, que es la que vamos a considerar como nuestro sistema de estudio, un pedazo de mar, que puede ser imagínense un cubito de agua, ¿verdad?, un pedacito de agua. ¿Cómo podríamos estudiarlo? Pues le podemos poner, por ejemplo, un poquito de tinta. Imagínense que sueltan una gotita de tinta. Y va a ser, pues vamos a ver que es una mancha ahí en el mar. Y vamos a ver cómo se comporta esa gotita, que en realidad está combinada con las moléculas de agua y se va deformando, y de esa manera podemos entender, poniendo ese tipo de marcadores,
cómo se mueve ese pedacito de agua conforme interactúa con el resto del agua de mar, que es el entorno, ¿verdad? Entonces, en ese caso, pues el sistema es un pedacito de agua y el entorno es, pues, el resto del mar, ¿verdad? Entonces, hay situaciones donde nosotros, ya no es evidente, pero nosotros definimos la frontera entre lo que es el sistema y el entorno. Muy bien, pues en lo que vamos a estar refiriendo nosotros, vamos a considerar, hasta a menos que digamos lo contrario, siempre vamos a pensar en sistemas muy sencillos, como los objetos que nos rodean, desde un balín, ¿verdad? Una pelota o un vehículo que se mueve por la calle. Esos van a ser nuestros sistemas. Y el entorno, pues, es justamente las partes de los alrededores con las que interactúa este objeto de interés, ¿no? Entonces decíamos, puede ser la Tierra en el sentido de la gravedad, puede ser otro objeto, una persona, un animal, una pared, ¿verdad? Con la cual o con los cuales mi objeto, pues, intercambia algún tipo de información y modifica, por ejemplo, su estado de movimiento. ¿De acuerdo? Entonces, regresando y recapitulando, pues, al concepto de fuerza, es la cantidad vectorial que determina la interacción de un sistema con su entorno. ¿Por qué vectorial? ¿Alguien tiene una idea por qué asociamos a la fuerza, como la acabo de describir de manera un tanto vaga? ¿Por qué insistimos en que es vectorial? Porque tiene una dirección. Exacto, ¿verdad? Porque el ejemplo que daban sus compañeros, por ejemplo, al jalar de un objeto, lo hacemos en una dirección establecida. No es hacia donde se me ocurra la descripción de la interacción del entorno, que es la persona, con el objeto que está jalando, sino es en la dirección que está apuntando, ¿verdad? La persona para tirar del objeto, ¿verdad? Entonces, evidentemente, en el caso del peso, ¿verdad? ¿Hacia dónde apunta la fuerza gravitacional? Hacia el centro de la Tierra. Hacia el centro de la Tierra. En el caso de la Tierra o cualquier planeta del sistema solar y el Sol, ¿hacia dónde apunta la fuerza? Hacia el Sol. Hacia el Sol. Y en el caso de la galaxia, hacia el centro de la galaxia. Hacia el centro de la galaxia, sí. Que se supone que hay un agujero negro en el centro de la galaxia, ¿no? ajá, pues eso nos enseña sobre el comportamiento cerquita del agujero negro, pero los efectos más importantes, lejos de los núcleos galácticos activos, en realidad tienen que ver nada más con la interacción de la vecindad del entorno, ¿no? O lo que produce, el efecto que produce todo el conjunto de galaxias, perdón, de estrellas que forman la galaxia, y entonces qué efecto sufre, ¿no?, la estrella en cuestión. Y así sucesivamente, ¿no?, los supercúmulos también. Y en los modelos del universo, pues también hay el sistema que es el universo completo, y considerando un punto de vista más conservador, donde no hay multiverso, sino es un solo universo y punto. Entonces, la dinámica del universo está gobernada, o sea, cómo se mueve, cómo se expande en particular nuestro universo, tiene que ver con una autointeracción del universo mismo. Eso, digamos que se entiende mejor, ya no basados en la teoría de la relatividad, perdón, de la gravitación newtoniana a la Isaac Newton, sino se requiere de este carácter no lineal de la autointeracción que se presenta en la teoría de la relatividad general de Einstein. Pero bueno, así es como aparece. Y en ese caso, en esas teorías más ambiciosas, más profundas, ya el concepto de fuerza es un concepto ya más limitado, y se introducen otros conceptos más sofisticados que tienen que ver con cuáles son las propiedades del espacio y el tiempo. Pero, digamos, no nos distraigamos tanto, regresemos al concepto de fuerza. Entonces, es una cantidad vectorial. Entonces,
siempre que identificamos el concepto de fuerza, debemos asociar quién es mi sistema, o sea, sobre quién actúa la fuerza, y quién es el entorno que está haciendo actuar esta fuerza. Vamos a aprender que, de hecho, en general, esto no es solo unidireccional, es decir, no solo el entorno ejerce una fuerza sobre el sistema, sino también el sistema, por su interacción con el entorno, está ejerciendo una fuerza sobre el entorno. Regresaremos a ello más adelante. Muy bien. Otro concepto que tenemos que discutir es aquel de que tiene que ver con un marco de referencia inercial. Este concepto es un concepto muy importante, muy raro de manejarlo, digamos, de manera conveniente, cómoda y sencilla. Normalmente requiere reflexión para entender a qué nos estamos refiriendo. Pero esencialmente, una vez que hemos introducido el concepto de fuerza como la interacción de un cuerpo con su entorno, de un sistema con su entorno, entonces decimos que un marco de referencia puede ser un objeto, ¿verdad? En general estamos pensando en un marco de referencia, es un objeto con respecto al cual, ¿verdad?, que si nosotros nos paramos en ese objeto y observamos a otro cuya combinación de interacciones con su entorno resulta en que la interacción neta, le llamamos, ¿verdad?, la combinación de todas las interacciones, es decir, la combinación de todas las fuerzas que actúan sobre ese segundo objeto, es cero. Entonces, el cuerpo se mueve con velocidad constante o permanece en reposo. Están las dos opciones. Puede quedarse en reposo o puede moverse, pero con velocidad constante. Entonces, ¿alguien me podría decir un ejemplo de marco de referencia inercial? Recuerden, es un objeto con respecto al cual otro segundo objeto, libre de fuerzas en el sentido de que la combinación de todas las interacciones que actúan sobre ese segundo objeto es cero, o sea, como si no estuviera finalmente actuando ninguna fuerza sobre ese objeto. Y entonces veríamos que ese cuerpo se mueve con velocidad constante. Pregunta, ejemplos, ¿cuál sería un ejemplo de marco de referencia inercial? ¿La Tierra? La Tierra, a ver, si la Tierra es su marco de referencia inercial, imaginemos un objeto. Escoja un objeto que usted quiera analizar. El segundo objeto desde la Tierra. Una persona. Una persona, de acuerdo. Y ahora, ¿cuál es la interacción de esa persona con su entorno? Pues, por ejemplo, si está sentada o está acostada en el suelo, pues no se mueve. Ok. Pero... Y su máxima... Ajá, a ver, vamos con calma, pero fíjense, ¿cómo puedo saber si la interacción del segundo cuerpo, es decir, la persona, ¿verdad?, tiene o sufre un conjunto de interacciones, todas las cuales, ¿verdad?, se cancelan una con otra? O sea, sabemos que la persona tiene peso. ¿De acuerdo? La Tierra además está dando vueltas. Déjame poner, para entender mejor este ejemplo, que es un buen ejemplo, para entender este ejemplo, pensemos en la siguiente situación. Todos alguna vez, o la mayoría por lo menos cuando niños, nos subimos a un carrusel, ¿no? A lo que normalmente o tradicionalmente se le llaman los caballitos, ¿se acuerdan? Este carrusel que da vuelta, ¿de acuerdo? Sí. Ok. Si el carrusel está en reposo y imagínense que dejamos
piensen en una bola de boliche en el piso, pues la bola de boliche se queda quietecita, ¿verdad? Si el carrusel está en reposo. Pero ¿qué pasa cuando el carrusel está dando vueltas e intentamos dejar la bola de boliche quietecita? ¿Le han pensado un poquito o han visto también? Pues una persona que intenta quedarse sin detenerse, por ejemplo, ¿no? Otra persona que ustedes observan que está en el carrusel y pretende no o intenta no detenerse de nada, o sea, nada más paradito y empieza a dar vueltas al carrusel. A lo mejor suficientemente rápido para que el efecto sea más notable. ¿Qué le pasa a esta persona? Es empujada por la aceleración, ¿no? No, las aceleraciones no empujan. Acuérdense, las fuerzas las ejerce el entorno. Las aceleraciones son nada más unas características, decimos, de cómo se mueve el cuerpo. Las aceleraciones no se ejercen. ¿De acuerdo? Las fuerzas se ejercen porque son la interacción de un entorno con un sistema. Ok, entonces regresemos. Estamos en un carrusel. Nosotros por seguridad pues sabemos que puede pasar y entonces nos detenemos de alguno de estos sistemas para asirse y pues nos quedamos quietecitos y observamos a otra persona que intenta, a pesar de que está dando vueltas el carrusel, pues no detenerse de nada. ¿Qué es lo que le va a pasar, decíamos? Va a salir disparado del carrusel. Pues va a perder el equilibrio dependiendo qué tan rápido esté dando vueltas, ¿cierto? Vamos a suponer que está dando vueltas apenitas para darnos cuenta que la persona pierde equilibrio, para que no lo lastimemos en nuestra mente, ¿no? Nada más que pierde el equilibrio, ¿no? Para que no seamos tan drásticos de que sale disparado. Pero ciertamente pierde el equilibrio, ¿cierto? Sí. Ok, pero si no estuviera dando vueltas, ¿perdería el equilibrio? No, está estático, ¿no? Ok. Ahora, desde el punto de vista de la persona que nosotros, que somos los observadores y que estamos detenidos, nosotros sí estamos detenidos de alguno de los tubos estos que forman parte del carrusel, pues sí vemos que observando a esta segunda persona, vemos que debido a la rotación del carrusel, pues esta segunda persona pierde el equilibrio, ¿ok? Entonces, en el movimiento del carrusel hay algo, ¿verdad? Hay algo que sucede debido a esta rotación, de modo que no se puede, si el carrusel da vueltas suficientemente rápido, pues simplemente no se puede detener por sí mismo la persona, ¿no? Eventualmente va a caer, o en el caso drástico, como decía algunos compañeros, pues va a salir disparado. Antes de que esto suceda, ¿verdad? Podemos analizar qué tipo de interacción tiene esta segunda persona con su entorno. A ver, ¿alguien me puede decir qué interacción tiene esta persona con su entorno? La segunda persona está de pie. Entonces, ¿con quién interactúa? Con el carrusel, ¿no? O con la persona que está en el carrusel. ¿En qué sentido? Dijiste dos contribuciones. Vamos por partes. Primero el carrusel. A ver, con el carrusel, ¿qué pasa? Es una persona que está de pie, correcto, o sea, no está en el... Es correcto. ¿Es fuera? De pie o sentada, no importa, pero está en la superficie del carrusel, ¿de acuerdo? Ok, bueno, en el carrusel directamente es porque pues está ahí, ¿no? Su relación es que está adentro o sobre. Pero ¿cómo interactúa con el entorno llamado carrusel? ¿Cómo interactúa? O sea, ¿cómo le comunica el carrusel su interacción a la persona? Pues podría ser la masa que tiene, bueno, ejerce un peso sobre el carrusel. No. El carrusel, a ver, vamos por partes. El peso, recuerden, es una fuerza de origen gravitacional. Sí. El peso que nosotros tenemos en la superficie de la Tierra es debido a que la Tierra es enorme y nos atrae hacia su centro. Entonces no es el carrusel el que provoca el peso de la segunda persona, sino es la Tierra.
Adelante. Podría ser que como está parada sobre el carrusel, al momento de que se empieza a mover, es el suelo el que, bueno, no tienes como un punto de apoyo y tu centro de gravedad está fijo, empieza a moverse y sucede el desequilibrio, porque es un movimiento no avisado, por así decirlo, en el que pues tus pies se desplazan, pero tu centro de equilibrio, bueno, sí, ¿no? Se desplazan tus pies, pero de una manera, al momento en el que se empieza a mover, pues estrepitosa, por así decirlo, y es lo que genera que pierda el equilibrio. Fuerza ¿Es por ahí la idea? Eso sería Ajá. porque la gravedad te lleva hacia el centro de la Tierra, ¿no? Y el carrusel te da una dirección hacia un lado y por eso te desestabiliza. A ver, vamos por partes. Entonces, vamos aclarando. Primero, el peso de la segunda persona en particular, nos estamos ahorita fijando, mi sistema es la segunda persona. Entonces, ¿interacciona con la Tierra, sí o no? Sí. Sí, todos los objetos. Sí. Porque tiene un peso, sabemos que tiene un peso. ¿Cómo lo podríamos comprobar? Pues poniendo una báscula, ¿verdad? En la báscula nos damos cuenta que la Tierra jala a los objetos hacia su centro. Muy bien. Segundo, ¿interacciona con el carrusel? Sí. Ok, ¿y a través de qué tipo de situación o cuál sería un poquito más en detalle la interacción de la segunda persona con el carrusel? ¿Cuál es su interacción? ¿La fuerza centrípeta? No hemos definido todavía fuerza centrípeta, no sabemos qué es eso en este momento. Hasta ahorita sabemos que una fuerza es una interacción muy clara, es decir, claramente definida una vez que decimos quién es el sistema y quién es el entorno. Pregunta, ¿hay interacción entre la segunda persona que estamos analizando y el carrusel? ¿Podría ser mediante la fuerza de fricción, profe? Es correcto, ¿verdad? Justamente. Sí, imagínense que estuviera completamente el carrusel, el piso del carrusel completamente lleno de aceite, ¿no? O de alguna grasa. Entonces, lo que pasaría es que en el momento en que empieza a dar vueltas o de repente, ¿verdad? Que aparece el aceite, se riega el aceite y ya está dando vueltas, lo que va a pasar es que la persona que está por ahí parada, pues simplemente se va a deslizar, en muy buena aproximación se va a estar deslizando, de modo que lo que va a reducir en efecto el aceite, pues sería la fricción. Entonces, cuando hay fricción, hay interacción entre la suela de los zapatos de la segunda persona y el carrusel. Entonces, la interacción entre la segunda persona y el carrusel es a través de la fricción, ¿de acuerdo? Así es como lo logra el carrusel hacer que dé vueltas la persona, ¿verdad? Mientras esté parada en su piso. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Claro. Entonces, hay fuerzas presentes que actúan sobre la persona, la segunda persona de la que estamos hablando. Una es la interacción con el entorno, que es la Tierra. Otra es la fuerza de fricción, que es el carrusel con la suela, con los zapatos de la persona que estamos estudiando. Y ahora, ¿por qué no cae la persona así directamente hacia el centro de la Tierra? ¿Qué es lo que hace que no caiga? Porque si solo estuviera la fuerza de gravedad presente y la fuerza de fricción, como ya bien dijeron, la fuerza de fricción pues sería horizontal. La fuerza de gravedad sabemos que es hacia el centro de la Tierra. Entonces, si solo fueran esas fuerzas, no habría nada que impidiera que la persona cayera hacia el centro de la Tierra, pero no lo hace. ¿De acuerdo? ¿Por qué no cae la persona hacia el centro de la Tierra? No va. Podría ser por la cayendo fuerza como en un normal. túnel hacia el centro. No hemos definido la fuerza normal, pero ciertamente hay algo, ¿verdad? También parte del carrusel. El carrusel
carrusel impide, ¿verdad? Si no hay carrusel y si hubiera un hoyo ahí en la tierra, un pozo, pues esta persona pues caería directamente en el pozo hacia el centro de la tierra, ¿verdad? Un pozo muy grande. Pero el carrusel está presente y hace o impide que la persona caiga, ¿verdad? Ejerce una fuerza, es decir, crea también otro tipo de interacción aparte de la fricción que no permite que la persona caiga hacia el centro de la tierra. ¿Me siguen? Sí. Ok, entonces, ya llevamos 3 fuerzas. Está la tierra, la fuerza de fricción debido al contacto entre el carrusel y los zapatos de la persona, y esta fuerza, digamos, que impide que la persona caiga como si estuviera en un hoyo, ¿verdad? Que es una fuerza también de interacción del entorno, que es el carrusel, pero no es la fricción, es otra fuerza que es la que impide que pues caigan, digamos, ¿no? Hasta ahí vamos bien. Todas estas son fuerzas muy claras y que se pueden asignar a el entorno, ¿verdad? Las 3 que acabo de mencionar. Es la presencia del entorno, la Tierra. Si este experimento lo hiciéramos lejos de la Tierra, pues no habría gravedad, ¿verdad? Lejos de todos los objetos importantes. Entonces, y pusiéramos a rotar nuestro carrusel, pues ahí no tendríamos peso, ¿verdad? En ese caso también nos sería importante esta otra fuerza que hemos notado, que es la que impide que los cuerpos caigan. Si no hay tierra, pues no hay manera de caer hacia el centro de la tierra, ¿de acuerdo? Entonces, en el espacio, esas 2 fuerzas no estarían. ¿La fricción podría estar o no estaría? No, porque necesita estar en contacto con otra superficie, ¿no, profe? Sí, pero estamos hablando de que la persona y el carrusel están en contacto para que esté dando vueltas la persona, ¿no? Entonces, si el experimento fuera en el espacio, lejos de los objetos grandes, habría fricción, pero no habría gravedad ni fuerza que impida que la persona caiga hacia el centro de nada, porque no hay nada, ¿verdad? No hay tierra, no hay planeta Tierra allí. Bueno, todo este análisis es para identificar, insisto, las fuerzas con los entornos correspondientes. ¿De acuerdo? Bueno, muy bien. Entonces, ok, ya analizamos a la persona. Ahora, imagínense que en lugar de la persona, para facilitar un poquito el análisis, pongamos decíamos una bola de boliche. ¿De acuerdo? Sabemos, o sea, creo que es muy evidente, pero si en este carrusel que está dando vueltas a una cierta velocidad, ponemos una bola de boliche y la soltamos a partir del reposo, ¿verdad? Ya vimos que estarían actuando la fuerza de gravedad, que es el entorno asociado con la Tierra, estaría la fuerza que impide que la pelota caiga como si estuviera en un agujero, que sería esta interacción también con el carrusel, y en principio pues estaría también la fricción, que es la que hace que la bola, digamos, pues también se mueva un poquito además, pero una trayectoria más complicadita, se mueva con el carrusel, porque la bola va a rodar, digamos, ¿no? La bola de boliche puede rodar. Bueno, si este experimento, ¿verdad?, lo hiciéramos en el espacio, insisto, no habría gravedad, no habría fuerza necesaria que impidiera que la bola cayera, como en un agujero, pero sí habría fuerza de fricción de todos modos. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ok, muy bien. Entonces, la pregunta que quiero plantearles es, ¿ustedes consideran que la combinación de las fuerzas de la interacción que siente la bola y antes pues la persona es suma cero o no? Es decir, son equivalentes todas estas interacciones a como si no estuviera interaccionando con nada la bola o la persona. Profe, disculpe, ¿podría repetir esa pregunta? Es que se congeló mi computadora y ya no. Okay. Sí, la pregunta es si podemos argumentar o no, esa es la pregunta, que
la combinación de todas las interacciones es cero, es decir, como si el objeto no interaccionara con nada. Si la situación que acabamos de describir, ya sea para la persona o para la bola de boliche, sería equivalente a que estuviera libre de interacciones, es decir, como si no interaccionara con nada. Pues si la suma de las fuerzas da 0 es igual a que no es lo mismo como si no interaccionara con nada. ¿Y la suma de fuerzas aquí es 0? Esa es la pregunta. Dijimos que hay, ¿cuántas fuerzas dijimos? ¿Cuántas contabilizamos? Recuerden, para nosotros fuerzas son las que podemos asociar con el entorno que las ejerce. Esas son las fuerzas, ¿no? Las demás no son fuerzas, son otros conceptos. Entonces dijimos 3, ¿no? Es correcto. ¿Hasta ahí todos los demás siguen, chicos, chicas? ¿Alguien tiene alguna duda de esas 3 componentes, estas 3 contribuciones? No, profe. Ok, adelante, compañero, iba a comentar algo, perdón. Entonces sí, se diría que se anulan las fuerzas, por así decirlo, porque la interacción visible es nula. Pero, ¿cómo sabe usted eso? Porque, digamos, lo que es cierto es que el cuerpo no cae como en un agujero negro, o la bola de boliche, la persona o la bola de boliche no caen. Entonces, en la dirección vertical, vamos a decir, que es paralela al eje de rotación del carrusel, hay una cancelación, ¿de acuerdo? Pero ¿qué pasa con la rotación? Ahí está la fuerza de fricción, ¿no? Sí, claro, perdón, se me fue que estábamos tomando en cuenta eso. Pues la resultante sería esa, ¿no? La rotación. O sea, la fuerza de fricción, no la rotación. La fuerza de fricción sería el remanente, ¿de acuerdo? De todas las interacciones. ¿Es cierto? Sí, ¿A todos les queda afirmativo. claro? Tenemos entonces 3 fuerzas. En el ejemplito que estamos manejando de una persona o de una bola de boliche sobre un carrusel, tendríamos 3 fuerzas, 2 de las cuales parecen cancelarse, ¿no? La que se opone a la gravedad, esas 2 se cancelan una con otra, pero la de fricción, pues no. Y esa de fricción es importante porque si no hubiera fricción, no provocaríamos que ya sea la persona o la bola de boliche rotara con el carrusel. ¿Me explico? Entonces tiene que estar la fuerza de fricción y esa la ejerce el entorno, que es el carrusel. ¿De acuerdo? Entonces, un sistema en rotación como es un carrusel, ese marco de referencia, en este caso así lo elegimos, un carrusel en rotación, es tal que pues ahí no se da la situación de que las fuerzas resultantes sean 0. ¿De acuerdo? ¿Me siguen? Sí. Afirmativo. El resultado de la interacción con el entorno no es nulo. O sea, hay un remanente que es la fricción. ¿Verdad? Por lo tanto, ¿verdad? Entonces no puedo aplicar allí el concepto de marco de referencia inercial. Porque, recuerden, el marco de referencia inercial es uno con respecto al cual, una vez que confirmamos que la fuerza o que la interacción del sistema en estudio es finalmente nula con su entorno, entonces el cuerpo se mueve con velocidad constante o permanece en reposo. Esa es la conclusión. ¿Estamos de acuerdo en el caso del carrusel? ¿Listos? Sí. Ok. Ahora, vamos al caso de la Tierra. Bueno, pues, ¿qué creen? La Tierra es como un gran carrusel, ¿no? ¿Por qué? Pues porque está dando vueltas. Lo que pasa es que da vueltas con una velocidad que corresponde pues a un giro en 24 horas, ¿de acuerdo?
pero tiene una velocidad angular. Y entonces, ¿por qué no perdemos el equilibrio? Bueno, en parte porque ya nos hemos acostumbrado y la velocidad es suficientemente baja, pero estrictamente hablando, ¿verdad? Nos movemos con la Tierra. Cuando decimos que nos quedamos en reposo, en realidad estamos, la fricción sobre el piso nos está llevando junto con la superficie de la Tierra en su movimiento de rotación. ¿Estamos de acuerdo? Así es. Entonces, en este caso, pues no tenemos una situación de cada uno de nosotros o los objetos cualquiera sobre la superficie de la Tierra y que se mueven con la Tierra, pues no tenemos una situación en la que la fuerza neta sea cero, porque tenemos al menos la fricción, está la gravedad que nos lleva asiento a la Tierra, pero no caemos como en un pozo, en un agujero, pues, porque hay otra fuerza que ejerce el piso que se opone a la fuerza de gravedad y la equilibra, ¿verdad? La cancela. Pero queda la fuerza de fricción. Entonces, conclusión, ¿será el marco de referencia, será el marco de la Tierra un marco de referencia inercial? No. No, los marcos en rotación, los marcos de referencia en rotación, en general no son marcos de referencia inerciales. Pero no sé si ustedes se habrán dado cuenta de lo que han aprendido hasta ahora, al menos en los cursos de preparatoria. Utilizamos las leyes de Newton y las leyes de Newton, estrictamente hablando, están definidas sobre marcos de referencia inerciales. Entonces, ¿será que hemos hecho trampa toda la vida? Pues en cierta manera sí, ¿no? Porque Newton lo plantea como sistemas ideales para poder estudiar el movimiento específico de los objetos, ¿no? Lo que hemos hecho, claro, los que hemos utilizado la segunda ley de Newton, y de hecho funcionan re bien. La razón es que la deficiencia del marco de referencia de la Tierra en ser un marco de referencia inercial, o sea, la falla, es una falla tan pequeñita porque la velocidad de rotación, esencialmente, la velocidad de rotación de la Tierra es tan pequeña que para todo fin práctico, en muchas de las situaciones donde aplicamos la ley de Newton, pues estos efectos son despreciables. Esa es la palabra clave. Son efectos despreciables, muy pequeños en comparación con los efectos importantes. Entonces, es una aproximación la que usamos. O sea, es la hipótesis, ¿verdad? Es una aproximación que el marco de referencia de la Tierra es un marco de referencia inercial solo en una aproximación porque, o gracias a que, su velocidad de rotación es relativamente pequeña. Ese es el punto. Sin embargo, sí hay fenómenos que podemos ver que surgen precisamente del análisis, de la reflexión sobre el comportamiento de los sistemas debido a la rotación. No sé si ustedes en algún video o si han tenido la oportunidad de viajar, por ejemplo, en el polo norte, en el hemisferio norte o en el hemisferio sur de la Tierra, los remolinos ocurren de manera distinta. Es decir, cuando nosotros tenemos un lavamanos, por ejemplo, y dejamos correr el agua, la manera en que el agua, digamos, se pasa a través de la tubería o se hunde en la tubería, tiene un sentido en el hemisferio y un sentido distinto en el hemisferio sur. Bueno, esto es justamente consecuencia de la rotación de la Tierra. ¿De acuerdo? Ese es un fenómeno que lo pueden ver, hay videos en línea y pueden ver, digamos, alguien que haya grabado pues un remolino en el hemisferio norte comparado con un remolino en el hemisferio sur y viéndolos desde arriba, los giros del remolino ocurren en direcciones opuestas. Eso por un lado. Otro fenómeno que también ocurre debido a la rotación de la Tierra es que realmente, como vamos a ver más adelante, los disparos, los lanzamientos de proyectiles, que normalmente identificamos porque en el modelo más sencillo son parábolas, como tiros parabólicos, en realidad ocurren, digamos, en un plano distinto del asociado a la velocidad inicial que se le imprime al proyectil. Es decir, en su movimiento los proyectiles tienen un cambio de dirección
y es consecuencia de la rotación de la Tierra. Se llama, digamos, la fuerza, se le asocia como una interacción como si fuera una fuerza de Coriolis, se llama, en los dos casos que mencioné. Entonces, consecuencia de la rotación de la Tierra, sí hay fenómenos donde sí nos damos cuenta que no son inerciales. Y en particular se tienen que introducir estos conceptos en estos marcos de referencia en rotación en particular, o podría ser un marco de referencia acelerado en general, no solo en rotación, sino también acelerado linealmente, en línea recta, para forzar a que las leyes de Newton en esos marcos de referencia no inerciales se parezcan a las leyes de Newton en el sentido usual, uno tiene que introducir fuerzas o conceptos como los que se mencionaron a lo largo de esta discusión, que se conocen como pseudofuerzas o fuerzas no inerciales, como la fuerza centrípeta que se habló hace un momento, la fuerza de Coriolis, etc. Son fuerzas, digamos, o también se les conoce como fuerzas ficticias, que no las ejerce nadie, ¿no? Sino simplemente son parches, son agregados que uno le pone a las ecuaciones para que la descripción se parezca a la ley de Newton. Eso no es hacer trampa, sino simplemente son términos extras que pueden surgir de un adecuado análisis de la transformación de un marco de referencia inercial a otro no inercial. Ahí surge naturalmente este tipo de términos, y por insistir en que estén asociados al concepto físico de fuerza, uno se inventa estos nombres de fuerzas no inerciales. Bueno, entonces, en conclusión, pues la Tierra no es un marco de referencia inercial, pero en excelente aproximación se utiliza como tal y el error que cometemos es pequeño. La pregunta surge entonces, ¿habrá o solo vive, digamos, esta idea, ¿habrá realmente marcos de referencia inerciales o solo existen en la mente de los científicos, ¿verdad? En la mente volátil de los científicos? ¿Ustedes qué opinan? Profe, ¿Sí? la caída libre, Uh-huh. ¿ese podría ser un marco de referencia inercial? A ver, la caída libre significa que es el fenómeno en el cual, digamos, un cuerpo se acerca al centro de la Tierra. Eso es caída libre, suponiendo que la fricción con el aire es despreciable en particular y tomando o despreciando el efecto de la rotación también, ¿de acuerdo? Ok. Ahora, entonces, cuando hablamos de caída libre, usted, ¿a qué asignaría o qué propondría que fuera el marco de referencia inercial? ¿Quién sería el marco? O sea, acuérdense, un marco de referencia inercial es un objeto. El objeto puede ser la Tierra, ese es un marco de referencia no inercial. Ya concluimos que es no inercial. Pero no es tan malo la aproximación de que sí lo sea. El error que cometemos, no lo hemos calculado, pero sabemos que en buena aproximación el efecto es casi imperceptible. Pero sabemos que existe. Ahora, su compañero propone, dice, bueno, pensemos en la caída libre. ¿Quién sería el marco de referencia propuesto inercial? Una bola de boliche podría ser. Ajá, pero ¿en qué sentido? ¿El sistema? O sea, sí, ¿y quién es el marco de referencia? Acuérdense, tenemos marco de referencia, sistema y entorno del sistema. Son tres elementos, ¿de acuerdo? Y los tres son objetos en principio, ¿verdad? ¿Quién es el marco de referencia? Es un objeto. ¿Quién es el sistema? Es otro objeto. ¿Y quién es el entorno del sistema? Es un tercer objeto. Son tres objetos. Entonces pregunta, en el fenómeno de caída libre, ¿quién es cada quien? A ver, el sistema podría ser un objeto cualquiera. El entorno es, digamos, el aire o aquello en lo que está desarrollándose esa caída. El entorno, recuerde que es lo que interacciona con mi sistema. Uh-huh. Entonces, sí, no es inercial, ¿verdad? Porque está presente la fuerza de gravedad.
A ver, vamos a ver. ¿Cómo sabemos que está presente la fuerza de gravedad? Porque una caída libre es la aproximación de un objeto desde una altura dada hacia el centro de la Tierra, que va a ir a parar al suelo. Ok. Ajá, o hacia el centro si es que hubiera un hoyo. Pero, claro, ¿cuál es el sistema y cuál es el marco de referencia propuesto? Haga una propuesta. ¿Quién es su marco de referencia y quién es el sistema que está observando desde ese marco de referencia? Ok. A ver, regreso a la... Exactamente, veamos. Digo, podría ser como con analogía a lo del carrusel. Es correcto, sí. Las tres fuerzas que identificamos son simples y sencillamente fuerzas, ¿no? Son las fuerzas, lo que llamamos fuerzas se asocia con el entorno. Tenemos que pensar en un entorno. Esas son las fuerzas físicas. Ok, eso tiene que ver con el entorno. El sistema es el objeto que se está estudiando. Es cuyo movimiento estamos analizando y el marco de referencia. Es que entonces eso es lo que no me está quedando claro. ¿Podría ayudarme? A ver, veamos entonces. Suponga que debemos de tener, decíamos, entorno, sistema y marco de referencia. Entonces, ¿qué tal si en lugar de un cuerpo ponemos dos cuerpos en caída libre? Okay. Uno relativamente cerquita del otro para que lo podamos visualizar uno al otro. Bueno, y ahora nosotros, ¿verdad? El observador, que es el que va a tomar medidas, a verificar o a analizar el movimiento del segundo cuerpo, pues imagínense dos bolas de boliche que caen hacia el centro de la Tierra desde una cierta altura. ¿Ok? Entonces, una de ellas va a ser mi marco de referencia en caída libre, y la otra bola de boliche va a ser el cuerpo, el sistema, cuyo movimiento quiero analizar en caída libre. ¿Hasta ahí me siguen? Sí. Ok, entonces tenemos dos cuerpos en caída libre. Y uno de ellos yo lo identifico, es arbitrario, o sea, yo elijo uno de ellos como mi marco de referencia. ¿De acuerdo? Sí, de acuerdo. ¿Hasta ahí me siguen? ¿Todos, chicos, todos en el grupo me siguen? Sí. Esta es una historia muy sencilla, pero muy linda, entonces pido su atención. Entonces tenemos dos cuerpos en caída libre, ¿de acuerdo? Ok. Ahora, pregunta. Imagínense ustedes van así abrazaditos de la bola de boliche como observadores, ¿no? Y enfrente va cayendo la otra bola de boliche. Piensen en estas películas donde se lanzan desde los aviones para después abrir paracaídas, pero aquí no se abren los paracaídas, ¿no? Bueno, y estamos suponiendo que el aire está completamente diluido, no tiene efecto el aire. Es una aproximación, una idealización, pero no es tan mala en ciertas circunstancias. Bueno, pregunta. ¿Cómo podría yo determinar si está presente, visto desde el marco de referencia de la bola de boliche en caída libre? ¿Cómo podría yo saber si está presente la fuerza de gravedad? Analizando, es decir, considerando que lo que tengo de información es el análisis del movimiento de mi sistema, que es la segunda bola de boliche. Pues en realidad, si ambos están cayendo, a menos que se percate uno del entorno, no podríamos decir si se está cayendo realmente, ¿verdad? Imagínense que tenemos una gran caja muy delgadita que pesa, pero que es muy delgadita para que no nos cause problemas, y no podemos ver nada en nuestro alrededor excepto la bola de boliche enfrente, ¿verdad? ¿Me siguen? No podemos ver, no tenemos información de más allá excepto la bola de boliche de enfrente. Sí. Nosotros vamos en el marco de referencia, o sea, alguien externo nos dice, si quieren por radio, ¿verdad? Nos dice, ustedes están cayendo junto con su bola de boliche de enfrente. Pero nosotros no tenemos información, excepto lo que nos dijo esta persona por radio, digamos. Entonces vamos a ver a la bola de boliche ahí enfrente. ¿Me siguen? Sí, afirmativo. Ok. Ahora, ¿qué prueba le tendríamos que hacer a la bola de boliche de enfrente, a la segunda bola, para saber que está presente la gravedad? ¿Cómo detectamos que está presente la gravedad y que estamos en la Tierra, o sea, cerca de la Tierra,
o cerca de la Luna, por ejemplo. ¿Cómo podríamos determinar esa diferencia? ¿Con un cambio en la velocidad? Por un cambio en la velocidad, pero si se dan cuenta, vamos a suponer que las bolas de boliche pues se soltaron al mismo tiempo. Entonces, ¿va a cambiar la velocidad de la bola de boliche del sistema de la segunda bola? No, son los mismos. No, porque tendríamos una aceleración constante, ¿no? No. Es decir, ¿qué tipo de aceleración detectaríamos? ¿Qué valor? ¿Cero? Exacto, estaría estrictamente hablando, si nos soltaron, las dos bolas se soltaron al mismo tiempo, pues van cayendo igualito. Entonces, pues se va a ver más bien como en reposo, ¿estamos de acuerdo? Siempre la vamos a ver enfrente de nuestro. ¿Me siguen? ¿No? Sí, sí. Sí, profe. Ok, entonces no puede ser por cambio de velocidad. ¿Qué otra opción? Solo se podría si separáramos ambas bolas de boliche, bueno, una gran distancia, ¿no? Porque al dirigirse hacia un centro se estarían acercando poco a poco entre ellas. Esa sería una posibilidad. Vamos a suponer que eso no es un recurso porque estamos en un laboratorio chiquito. ¿Qué más? ¿Cómo aquí en la superficie de la Tierra, cómo detectamos que algo pesa? Dejándolo caer. Esa es una. Y la otra, pues usamos una base. Mientras están cayendo, están, digamos, sostenidas en el aire y al caer están aquí, en la superficie. Aquí recuerden que no hay aire. O sea, para todo fin práctico estamos suponiendo que no hay aire, ¿no? Para eliminar el efecto, otros efectos más complejos. No hay aire, ¿de acuerdo? Entonces, simplemente la bola, que es el sistema, está enfrente de la bola, que es el marco de referencia. Pregunta, normalmente, ¿cómo sabemos, sin que se muevan los cuerpos, cómo sabemos que hay una fuerza de gravedad? ¿Porque no salen hacia arriba? Que no flotan. Ajá, pero eso podría... Exacto, hay una cancelación, pero la cancelación es equivalente a que no hubiera ninguna fuerza, digamos, ¿no? ¿Cómo nos damos cuenta? O sea, ¿cómo yo sé, cómo puedo determinar la fuerza de gravedad que se ejerce sobre mi escritorio de aquí enfrente o la fuerza de gravedad sobre mi taza? O sea, ¿cómo determino que son diferentes esas fuerzas de gravedad? ¿Sería por la altura, profe? No, como con la altura no se mueven aquí los cuerpos, en la superficie de la Tierra, ¿no? Okay. ¿Sabiendo su masa? Lo que hago es usar una báscula, ¿no? ¿Se acuerdan del principio de funcionamiento de una báscula? Pues lo que hace justamente tiene unos resortitos allá adentro. Entonces, el resortito, o sea, las básculas funcionan porque la fuerza que la Tierra ejerce sobre mi escritorio o sobre mi taza de café es distinta porque estira de manera distinta un resortito que está dentro de la báscula. Uno le estira más y otro le estira menos, ¿de acuerdo? ¿Cierto? Sí. Así funcionan las básculas. Bueno, imagínense que en este experimento que estamos describiendo de caída libre de dos bolas de boliche, una de las cuales es el marco de referencia y la otra es el sistema, pues pongo una báscula para determinar la fuerza gravedad que se ejerce sobre la bola de boliche, que es el sistema. ¿Cuánto va a marcar la báscula? Depende de su masa. A ver, entonces... No, porque pues están cayendo, ¿no? Entonces debería detectar, bueno, 0. No tendría ningún peso, ¿no? No va a marcar nada la báscula. Va a detectar 0. A ver, eso a veces cuesta trabajo de entender, pero va a detectar 0. ¿Cómo sabemos eso? Pues porque tanto la báscula que estamos usando como el sistema que es la bola de boliche, ambas están en caída libre, igual que el marco de referencia. ¿De acuerdo?
En la Tierra, en la superficie de la Tierra, la razón por la que las básculas funcionan es porque el objeto que estamos interesados en determinar qué tanta fuerza ejerce la Tierra, ¿verdad? Estira un poco o presiona un poco a la báscula y de ahí sale una lectura, ¿de acuerdo? Pero en el sistema en caída libre, pues no va a haber esa presión, ¿verdad? Las dos cosas caen igualito, entonces no va a haber esa presión del objeto sobre la báscula y por lo tanto, ¿verdad? El peso que le podemos asociar a la bola de boliche que es nuestro sistema en caída libre, pues va a ser cero, no pesa. Entonces, en conclusión, ¿verdad? Desde el punto de vista del marco de referencia en caída libre, el sistema que está en caída libre, que es la segunda bola de boliche, ¿pesa cuánto? Cero. Pesa cero. Entonces, la conclusión es que desde el punto de vista del marco de referencia en caída libre, no hay fuerza de gravedad. Entonces sí es inercial. Entonces sí es inercial, porque ahí ya es desde el marco de referencia, no hay, ese marco de referencia en caída libre, no hay fuerza ninguna presente. Recuerden que estamos idealizando, eliminando la presencia del aire, no hay fuerza del aire. Y por otro lado, la única fuerza que podría estar jugando un papel es la gravedad, pero desde el punto de vista del marco de referencia, usando mi basculita, puedo confirmar, no hay peso desde este marco de referencia. Entonces, la fuerza neta en ese caso es cero, y en efecto, desde mi punto de vista, marco de referencia inercial en caída libre, pues veo que la bola de boliche enfrente simplemente está en reposo. Va cayendo igual que yo, desde alguien que está afuera, nos ve caer a los dos, pero yo que estoy cayendo junto con mi sistema, que es la segunda bola de boliche, veo a la bola de boliche simplemente en reposo. ¿Están de acuerdo? Afirmativo. Entonces dependería de tu sistema. Exactamente, los marcos, pero eso es lo que los marcos de referencia se definen como inerciales o no, dependiendo de su estado de movimiento, eso es correcto. Pero la pregunta aquí era si o no hay marcos de referencia inerciales. Entonces, ¿cuál es la conclusión? Sí, sí los hay. Sí los hay, pero son los que están en caída libre en un campo gravitacional. Y de hecho, ustedes lo han visto, seguramente han visto videos alguna vez en su vida, de cómo la estación espacial que orbita alrededor de la Tierra, ¿verdad? Esos satélites, les llaman así satélites porque están justamente dándole vueltas a la Tierra, están continuamente en caída libre. Eso parece raro porque ¿cómo puede estar en caída libre y nunca llegar al centro de la Tierra? Bueno, está continuamente en caída libre porque una manera de estar en caída libre es precisamente estar dándole vueltas a la Tierra. Bueno, en esas órbitas, ¿verdad? Pueden ver que los astronautas dejan un objeto enfrente suyo y como también están en caída libre, igual que ellos e igual que la estación espacial o el satélite, pues vemos que se queda donde lo ponen, esencialmente. ¿De acuerdo? ¿Sí han visto estos videos? Sí. Entonces, esos son los marcos de referencia inerciales, son marcos de referencia en caída libre. ¿De acuerdo? Entonces, en principio, con respecto a este tipo de marcos, es con respecto a los cuales Newton se imaginó, ¿verdad? Él no los llegó a ver, pero se imaginaba que si podía eliminar todo lo que podía eliminar, como lo fuimos haciendo poco a poco, él se imaginó que podrían existir estos marcos, y con respecto a esos marcos ciertamente idealizados, solo existían en las mentes de los científicos como Newton, aplicaban las leyes de lo que hoy conocemos como leyes de la mecánica de Newton, ¿verdad? ¿Por qué le llamamos leyes? Pues simplemente porque los sistemas, los cuerpos, resulta que son susceptibles, es decir, que aceptan o nos permiten describirlos de esa manera, y todos se comportan igual. Entonces, se les llama leyes porque es una regla de comportamiento general de estos cuerpos en su movimiento, ¿no? Por eso se les llama leyes, ¿no? No es que Newton haya decidido que el mundo
tenía que gobernarse y por lo tanto comportarse de esa manera. No, al revés. Newton observó cómo se movían los cuerpos y dijo, pues aquí hay algo muy general, de comportamiento de todos los cuerpos, siguen esas reglas, ¿no? Entonces podemos identificar que eso es como si fuera una ley de la naturaleza, ¿de acuerdo? Que no la impuso ningún hombre, simplemente así se comporta la naturaleza en nuestro entorno y por lo tanto en ese sentido le llamamos leyes de la naturaleza y llevan el nombre de quien las descubrió, en este caso Newton. Bueno, entonces esa es la historia sobre los marcos de referencia inerciales y entonces los marcos de referencia inerciales son aquellos con respecto que vamos a utilizar y como esquema, como marco teórico para definir las leyes de Newton, lo que vamos a llamar las leyes de Newton. ¿De acuerdo? Bueno, entonces llevamos dos conceptos discutidos hoy, el día de hoy. Concepto de fuerza, que es la cantidad vectorial que determina la interacción de un sistema con su entorno. Una fuerza física siempre tiene asociado un entorno que es el que interactúa con el sistema de interés. Si no tenemos un entorno, entonces eso no es una fuerza, es otra cantidad que estamos introduciendo por ciertas razones de conveniencia, pero eso no es una fuerza. Bueno, segundo, marcos de referencia. Un marco de referencia en general es un objeto con respecto al cual observamos los fenómenos alrededor. Entonces, la Tierra es un marco de referencia, la Luna es un marco de referencia, mi bicicleta con la que hago ejercicio de vez en cuando es un marco de referencia, la motocicleta, el auto, ¿verdad? Todos son marcos de referencia, pero hay una clase muy especial de marcos de referencia con respecto a los cuales definimos el comportamiento o establecemos el comportamiento general del movimiento de los cuerpos. Esa fue una observación muy, muy profunda debida a Newton y que es la idealizó nada más, se imaginó que así se podría hacer y concluyó lo que conocemos como leyes de Newton, que con respecto a esta clase de marcos de referencia que llamamos inerciales, un cuerpo que sabemos que no tiene interacción con su entorno, que su interacción es finalmente nula, puede que esté interaccionando con varias cosas, pero la combinación de todas las interacciones es como si no sintiera ninguna interacción, es decir, que la fuerza neta sobre ese cuerpo es cero. Entonces, en ese marco de referencia, que es la clase inercial, ese cuerpo permanece en reposo, ¿verdad? O se va a mover con velocidad constante. Solo hay esas dos opciones, ¿de acuerdo? Y entonces vimos que los marcos en rotación no son marcos de referencia inerciales, pero si la velocidad de rotación es pequeña, como el caso de la Tierra o el caso de la Tierra alrededor de rotación de la Tierra en torno a su eje o de la Tierra alrededor del Sol, que son relativamente pequeñas, para ciertos fines, pues se puede considerar una buena aproximación como inerciales, pero en ciertos detalles. ¿Quiénes saben, por ejemplo, que cuándo es importante, por ejemplo, tomar en cuenta el efecto de la rotación de la Tierra? Bueno, los navíos siglos atrás, los navíos de guerra, los buques de guerra, tenían que tomar en cuenta la rotación de la Tierra porque sus cañones en los conflictos bélicos justamente no daban en el blanco debido a los efectos de la rotación de la Tierra, se desviaban. Entonces, por eso los ingenieros militares, varios siglos atrás, tuvieron que tomar en cuenta pues todos estos desarrollos de la física newtoniana y hacer correcciones para direccionar el ángulo de disparo de los cañones, tomar en cuenta para que el disparo cayera en el blanco como ellos querían, tenían que tomar en cuenta este carácter no inercial de la rotación de la Tierra como caso particular. Y bueno, hay muchas otras cosas para las cuales pues hay que tomarlos en cuenta. Bien, ese es un caso muy clarito. Y entonces la primera ley de Newton se establece como que, ahí está el tercer recuadrito que pongo en la lámina, en un marco de referencia inercial, eso es MRI, un objeto libre de fuerzas, es decir, que no interacciona o cuya interacción neta es cero, es decir, que se cancelan todas las fuerzas, permanece en reposo o se mueve con velocidad constante. Esa es la aseveración. Entonces,
normalmente la establecemos como en el tercer recuadro, la tercera ley de Newton, pero en realidad, ahora que la primera ley de Newton, pero si lo analizan de acuerdo a la discusión que acabamos de tener, en realidad lo que nos dice la primera ley de Newton es que, pues, suponemos, nos lleva a que deberían de existir estos marcos de referencia, al menos de manera idealizada, estos marcos de referencia donde pasa eso, ¿de acuerdo? Estos marcos de referencia inerciales. Bueno, ¿hasta aquí alguna duda, chicos? No, profe. No, profesor. Todo bien. Bueno. Y ahora, finalmente, para la discusión de hoy, vamos a comentar el concepto de masa inercial. Vamos a entender por masa inercial la propiedad de los cuerpos, o la propiedad que tienen los cuerpos, para oponerse a modificar su estado de movimiento. A mí me gusta poner un ejemplo muy concreto, que es, imagínense que tenemos aquí enfrente un elefante domesticado y un perro también doméstico. Ahora imagínense que quieren empujar, ¿verdad?, al perro o empujar al elefante. Ciertamente, ¿verdad?, hacerlos deslizarse por el piso, pues no es lo mismo, ¿verdad?, en el caso del perro que en el caso del elefante. Entonces, ¿qué es lo que los hace diferentes? Bueno, hay una propiedad de los cuerpos, en este caso el animal y el elefante. Hay una propiedad que nos permite distinguir estos dos objetos, estos dos animales, y nos es más difícil, hay mayor oposición en provocar que se deslice el elefante sobre el piso que provocar que se deslice el perro. A esa propiedad de oposición en hacer deslizar a estos animales es a lo que le llamamos masa inercial. Ese es el concepto, la versión, digamos, la explicación más sencilla que se me ocurre. Otra que puede ser también muy ilustrativa. Imagínense que ustedes van corriendo por un parque, ¿verdad?, van haciendo su ejercicio y colisionan con un niño, pues no sé, que es apenas, no tiene más de 5 años de edad. Ustedes se descuidan, el niño también, y colisionan con él. Pues le van a hacer seguramente modificar su dirección de movimiento una vez que colisionen. Si él venía corriendo y ustedes también, pues lo van a lanzar por allí. Espero que muy cerca, porque si no venían y no le impactan demasiado fuerte. Bueno, ahora imagínense que en lugar del niño menor de 5 años, viene un jugador de fútbol americano. Aquí no hay profesionales, bueno, hay fútbol americano colegial, ¿verdad? Una persona grandota y muy voluminosa, y de repente, pues igual se descuidan y colisionan. En este segundo caso, ¿verdad?, quien va a salir disparado, pues no va a ser el jugador de fútbol americano, sino ustedes, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que fue diferente, a pesar de que era la misma persona que colisionó, pero con dos objetos distintos? Uno, un niño pequeño, y otro, una persona, pues, grande. Bueno, la diferencia es una propiedad de los cuerpos que justamente llamamos su masa inercial. Es una medida de la resistencia o de la oposición que presentan los cuerpos para modificar su estado de movimiento. Entonces, ¿quién tiene mayor masa inercial? ¿Un elefante o un perro? El elefante. Ok. Y normalmente nos guiamos, ¿verdad?, por el tamaño, pero también podríamos hacernos una pregunta capciosa, ¿verdad? ¿Quién tiene mayor masa inercial? ¿Un globo aerostático, ¿verdad? O imagínense una bola de hierro del tamaño de una pelota de básquetbol. ¿Cuál tiene mayor masa inercial? ¿Un globo aerostático lleno de helio o una bola de hierro del tamaño de una pelota de básquetbol? Podrían ser equivalentes, ¿no? Ahí ya no es tan claro, ¿cierto? Entonces no necesariamente es... A ver, su compañera dijo que la bola de hierro, en realidad no sabemos, tendríamos que hacer un experimento. ¿De acuerdo? Entonces ponemos la misma condición inicial. ¿Cómo podríamos hacer? Pues podemos hacer colisionar, como en el ejemplo que les ponía. Mandamos, imagínense, lanzamos un cuerpo de referencia, imagínense una bola de boliche contra la bola de hierro, y vemos con qué velocidad resultante
salen los dos cuerpos, la bola de boliche y la bola de hierro. Y luego hacemos lo mismo, lanzamos la bola de boliche contra el globo aerostático lleno de helio. Y entonces, dependiendo del resultado de mi experimento, ya puedo decir quién tiene mayor masa inercial. ¿De acuerdo? A priori ya no es tan evidente. El tamaño no significa necesariamente que tiene mayor masa, justo por lo que acabo de decir. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda hasta aquí, chicos? No, profe. No. Muy bien. Bueno, entonces, estos son los conceptos básicos. Como ven, sí es importante reflexionar. No siempre es tan evidente lo que uno a veces repite sin pensar demasiado, o lo que a veces nuestros profesores nos indican, pero no lo reflexionamos mucho. Bien. El siguiente punto es hablar del concepto de equilibrio. Entonces, en la primera ley de Newton establecimos que en un marco de referencia inercial, un objeto está en reposo siempre que la fuerza neta, es decir, la combinación de la interacción del cuerpo, del sistema con todo su entorno, pues sea nula, es decir, que se combinen de manera que la fuerza resultante sobre el cuerpo sea cero. Fíjense que el papel que juega, que a veces no lo enfatizamos suficiente, es muy importante. Aquí hablamos de equilibrio, es decir, la fuerza neta sobre el sistema es cero, pero estrictamente hablando, estamos considerando que este análisis es con respecto a un marco de referencia inercial. Entonces, esto no va a aplicar en el caso del carrusel. ¿Por qué si lo aplicaríamos en el caso de la Tierra? Lo aplicaríamos porque, como ya dijimos, la velocidad angular, la velocidad de rotación de la Tierra es suficientemente pequeña y el error que cometemos es pequeño y, para todo fin práctico, en la mayoría de las situaciones, imperceptible en nuestros experimentos. Entonces, ese es el papel que juega la primera ley de Newton, ¿verdad? El concepto de marco de referencia inercial en este caso. Entonces, el equilibrio es estático. Hablamos de equilibrio es estático cuando la fuerza neta externa es cero y la velocidad, ahí no lo puse en la lámina, me faltó escribirlo directamente, pero la velocidad del cuerpo es cero. Entonces, ¿a qué me refiero? Pues imagínense que ustedes están parados sobre, digamos, ahorita en su habitación, en la sala de su casa, se ponen de pie. ¿Cuáles son las fuerzas que actúan sobre ustedes? Bueno, como ya sabemos, la Tierra está en rotación, entonces hay un poquito de fricción sobre la suela de sus zapatos. Está la fuerza de gravedad, pero ustedes no caen como en un agujero hacia el centro de la Tierra porque hay una fuerza que ejerce el piso sobre ustedes que cancela el efecto de la fuerza de gravedad. Pero si suponemos que la velocidad de rotación de la Tierra es suficientemente pequeña, entonces la fuerza de fricción necesaria para que ustedes no sientan desequilibrio, que pierden el equilibrio debido a la rotación de la Tierra, la verdad es que esa fuerza de fricción es tan chiquita porque la velocidad angular de la Tierra es tan chiquita. Entonces, en buena aproximación, ¿verdad? Estamos en un marco de referencia inercial y entonces podemos aplicar esta idea del equilibrio, en ese caso, equilibrio estático, ¿de acuerdo? Entonces, dos condiciones: fuerza neta igual cero, velocidad igual cero de mi sistema. Eso es lo que define lo que llamamos equilibrio estático. Entonces ahí tengo el vector fuerza neta externa cero y está definido como la suma vectorial que ya definimos, por eso nos dedicamos a analizar el álgebra de vectores, como la suma justamente de los vectores que contribuyen. Esto es F1, F2, Fn, es la contribución del entorno a la interacción, en su interacción con el sistema de nuestro interés. Entonces, imagínense que tenemos, ahí hay un ejemplito muy sencillo. Esto nada más para fijar ideas. Déjenme utilizar un poquito la descripción.
Entonces vamos a hablar del equilibrio estático. Entonces, con respecto a un sistema de referencia, un marco de referencia inercial, recuerde que está asociado a un cuerpo. Este es un cuerpo. Y ahí a ese cuerpo le asigna un sistema coordenado. Y estrictamente hablando, tendríamos que por lo menos considerar que es una aproximación como marco en buena aproximación, un marco de referencia inercial. Y tenemos un sistema sobre el cual pues puede haber fuerzas interactuando. No vemos quiénes son las causas de estas fuerzas, pero alguien las está ejerciendo. Y entonces la condición de equilibrio estático es que la velocidad del cuerpo es 0, es decir, no tiene rapidez alguna en ninguna dirección, ese es el vector 0. Esta es una condición. Y la otra es que la fuerza neta externa es igual a 0. ¿Por qué hablo y por qué insisto de externo? Bueno, este cuerpo podría estar hecho de más de una parte, podría estar hecho de varias partes y podría estar en interacción. Por ejemplo, en lugar de un bloque, podría ser una mancuernita hecha de dos cuerpos. Entonces, el resortito podría provocar una fuerza interna. Entonces, las que intervienen aquí, en la condición 2, son fuerzas externas, ¿de acuerdo? Donde la fuerza neta externa, recuerden, es la suma vectorial de todas ellas. Bueno, entonces esta es distinta de la... Es importante distinguirla. Cuando en el curso 2 de Mecánica Elemental 2, donde se van a abordar sistemas de partículas, justamente aparecen sistemas compuestos y hay que hacer esta diferencia. Bueno, el ejemplo más sencillo que voy a discutir ahora es, imagínense que este es el techo de su casa, ¿verdad? Y tenemos, pues, no sé, una lamparita. Una lamparita. Evidentemente, la lamparita sufre una fuerza gravitacional que apunta hacia el centro de la Tierra. Genéricamente, pues, le voy a llamar W, es la fuerza que ejerce la Tierra sobre el peso, sobre el cuerpo, que en este caso es el foco. Y si pongo un sistema de coordenadas, imagínense que aquí dibujo un sistema de coordenadas vertical. Entonces, con respecto a este sistema de coordenadas, el peso, como vector, apunta en la dirección negativa del eje Y. Recuerden que el vector unitario, J, apunta en la dirección positiva del eje Y. Entonces, el vector unitario J apunta hacia arriba. Y aquí, entonces, estaríamos poniendo la magnitud. Recuerden que denotamos la letra sin ningún simbolito, es idéntica con la magnitud del vector. Ahora, este foco, ¿verdad? Esta lámpara,
lámpara que no cae evidentemente porque está colgando del techo. Entonces, si no estuviera, imagínense que cortáramos este cablecito. Entonces, ¿qué pasaría con este foco? Pues simplemente se movería hacia el centro de la Tierra. Entonces, lo que impide que este foco caiga hacia el centro de la Tierra es la presencia de este cable. Entonces, este cable crea una fuerza que equilibra a la gravedad, y esto le llamamos tensión, y esto es justamente apunta hacia arriba. Recuerden, en este caso, la tensión es la magnitud del vector tensión. Entonces llamamos tensión a una fuerza que se ejerce a través de cables, como en este caso, o a través de barras también, ¿no? Bueno, entonces aquí las condiciones de equilibrio estático, vamos a repasarlas. Entonces es que la velocidad, en este caso del sistema, que es la lámpara, y tiene velocidad cero, o sea, no se mueve. Y la segunda condición de equilibrio es que la fuerza neta externa, en este caso, pues son dos fuerzas las que están presentes. Una es la tensión y la otra es el peso, y esta suma cero, el vector cero. Entonces, en conclusión, de aquí podemos ver esta ecuación, esta es la condición 2, de aquí podemos ver que tenemos el peso que apunta hacia arriba, el vector t es un número positivo apuntando hacia arriba, y el vector de peso es un número negativo apuntando hacia abajo, y este es el vector cero. Entonces, eso me lleva a la conclusión de que t menos el peso en la dirección j es igual al vector cero. Este vector es distinto del vector cero, por lo tanto, esto tiene que ser igual a cero. Eso quiere decir que la magnitud de la tensión y la magnitud del peso deben de ser iguales. ¿De acuerdo? Entonces, cosa que hemos dicho varias veces, repetidas veces en esta discusión, de que hay fuerzas que cancelan el efecto del peso, en este caso es la tensión. Muy bien. Bueno, este es un ejemplito muy sencillo. Y el siguiente punto, el siguiente ejemplo que queremos hacer es ¿cómo calculamos el peso? ¿Alguien sabe cómo calculamos el peso? Es el producto de la masa inercial por la aceleración de la gravedad, ¿verdad? ¿Por qué? El producto de la masa por la aceleración dada de la gravedad. Sí, no, digo, ¿por qué esa respuesta? O sea, ¿cuál es el argumento? ¿Por qué es el producto? Podría ser porque al ser una aceleración constante afecta de la misma manera a todos por igual, pero como existe la diferencia de las masas inerciales, esa masa se tiene que... Bueno, el peso se va a ver reflejado con esa masa y la aceleración que está sufriendo. A ver, no entendí la última parte. Hasta ahorita, la idea es que estamos construyendo argumentos de los cuales se siguen como consecuencia los diferentes resultados, ¿no? Entonces, bueno, aquí la pregunta que se planteó fue ¿cómo calculamos el peso? ¿A qué es igual W, pues?
y se dio una respuesta. Es el producto de la masa inercial por la aceleración gravitacional. La pregunta es, de acuerdo a los argumentos que hemos dado hasta ahorita, ¿qué justifica esa relación? O sea, hasta ahorita hemos hablado de masa inercial, hemos hablado de fuerza, hemos hablado de, ¿qué más? De marco referencia inercial, ¿no? Entonces podría ser, bueno, podemos definir que el peso es proporcional a la masa inercial. Pero ¿de dónde sacamos? O sea, aquí recuerden, tenemos que argumentar, o sea, no es nada más usar lo que hemos escuchado por ahí. Estamos construyendo todo el formalismo conceptual, el marco teórico y el marco conceptual y las herramientas matemáticas para entender que no estamos agregando nada artificialmente hasta ahorita. No sé, por ejemplo, tomando lo de Borja, pero bueno, más que la fuerza sea proporcional a la masa, es a la aceleración, ya que definamos como aceleración como la de la gravedad, pues ya viene siendo ajustado, ¿no? O contextualizado al caso, pero ¿por qué? Porque con esto, si decimos que la fuerza es proporcional a la aceleración, decimos que cuando la fuerza incrementa, la aceleración incrementa en la misma magnitud, pero pues obviamente sabemos que esto no es cierto. Y esto se debe a que para que la fuerza realmente refleje la realidad, debe haber algo que lo haga, y eso es la masa. Pero ella estamos como, está bien, estamos explorando, pero no veo algo que sea como una guía sistemática, digamos, ¿no? Hasta ahorita, insisto, a ver, tenemos el concepto de aceleración, ese ya lo introdujimos, tenemos el concepto de masa inercial, el concepto de fuerza como una cantidad vectorial, y ahora la pregunta que planteo es cómo podemos calcular el peso, o sea, pero argumentando, es decir, con qué elementos de los que hemos discutido podemos llegar a la conclusión o justificar que el peso toma la forma que acaban de mencionar. Por ejemplo, ustedes, voy a hacer un pequeño paréntesis, ustedes saben de la segunda ley de Newton que esto va a ser el caso, pero aquí no hemos hablado todavía de la segunda ley de Newton. ¿De acuerdo? Sí. Aquí, por eso, fíjense que en la lámina que yo les puse, ni siquiera mencioné la forma del peso, simplemente dije que tiene una magnitud. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? Porque no he utilizado de los elementos que hasta ahorita he definido, que he discutido en la línea de pensamiento que estamos analizando, simplemente hablamos de que hay una fuerza que la Tierra ejerce sobre los cuerpos y le llamamos el peso, que tiene en este caso magnitud W. Aquí le puse fuerza de gravedad. Entonces, justamente, si yo soy capaz de medir la tensión en el cable del cual cuelga la lámpara u otro objeto más pesado, eso me va a dar la magnitud del peso. ¿Han oído hablar de las básculas romanas? Las básculas romanas son esencialmente unos resortes con unos ganchos. Son unos objetos. Ahorita les muestro cuál es la idea de la báscula romana. La báscula romana lo que hace es esto, fíjense. Entonces, aquí en una argolla se monta un gancho
Y hay un sistemita que esencialmente dentro tiene un resorte y con una agujita, digamos, que puede deslizarse para arriba o para abajo, y aquí abajo se le pone otro gancho donde se cuelga pues un objeto. Se cuelga un objeto. Entonces, si el objeto es muy grande, o sea, tiene una masa grande, entonces pues el resorte se estira más. Si el objeto tiene una masa pequeñita, el resorte se estira poquito. Entonces, dependiendo de la masa gravitacional, en este caso, la masa gravitacional del objeto, la fuerza que la Tierra ejerce sobre este objeto es más grande o más pequeña, y entonces el resorte se estira menos o más. Y ese es el principio de la báscula romana, que se llama la báscula romana. Entonces, de esa manera podemos conocer el peso del cuerpo como la fuerza gravitacional, ¿verdad? A mayor extensión del resorte, pues tenemos un cuerpo con mayor masa inercial. A menor estiramiento del resorte, tenemos un cuerpo con menor masa gravitacional. Pero fíjense, esta justamente nos permite definir lo que llamamos masa gravitacional, ¿verdad? Eso es lo que define la masa gravitacional. ¿Verdad? Entonces, determina la intensidad con la que la Tierra atrae a los cuerpos, ¿no? Con la que la Tierra atrae al cuerpo. Entonces, de esa manera podemos determinar, decíamos, a mayor estiramiento, quiere decir que hay mayor masa gravitacional porque la Tierra lo atrae más. Si ponemos un cuerpo con menor masa gravitacional, es decir, entre comillas, ya especificamos que puede haber confusión, entre comillas, más pequeñito, entonces el resorte se estira menos. Entonces, el estiramiento del resorte me da una medida de la masa gravitacional, ¿verdad? Porque la fuerza es mayor o menor. Pero la pregunta, bueno, lo que les preguntaba es, ¿cómo podemos establecer la formulita, ¿verdad? De la aceleración gravitacional y el peso? Bueno, pues hasta ahorita en realidad no podemos hacerlo porque no hemos asociado el concepto de fuerza con el concepto de aceleración. ¿De acuerdo? Eso es muy importante. Entonces, esta noción que tenemos del peso es una noción donde no juega ningún papel la aceleración, ¿ve? Es solo por medio de las fuerzas, ¿verdad? En este caso, estiramientos, usamos las básculas. Y por eso introducimos el concepto de masa y gravitacional. Ahora, lo notable es que resulta ¿cuál es la relación entre la masa inercial y la masa gravitacional? Bueno, resulta que hay toda una serie de experimentos que ya por más de un siglo, en la que se tratan de medir las diferencias entre estas dos características. Esta, recuerden, es la oposición a modificar el estado de movimiento, y esta es justamente la intensidad la masa gravitacional nos permite determinar con qué intensidad la Tierra atrae a los cuerpos. Bueno, resulta que hasta hoy en día estos dos conceptos completamente distintos, ¿verdad?, resultan ser proporcionales y para todo fin práctico equivalentes, con excelente aproximación. ¿De acuerdo? Pero bueno, ya regresaremos a esto. Muy bien, chicos, pues yo aquí termino con esto y nos vemos el próximo miércoles. Gusto en saludarles, cuídense mucho. Igualmente, profesor, hasta luego. Hasta luego. Bye. Hasta luego, profesor. Adiós. Gracias.